tener una conversación con dos hermanos testigos. ¿Dónde estás? ¿En tu casa, en tu sala o en tu cuarto? En mi sala. Ok. Bueno, ahí voy entonces. ¿Qué dices? ¿Se nota? Sí, se ve bien. Aquí, mira, Ah, mi celu. sí. Está bien, sí. Ahí vamos a ver qué pasa. Puedes salir más bien si quieres o como quieras. O al revés, como quieras. Como sea. Bueno, aquí sí me sentaba ahí. ¿Cómo se llama usted amigo? Fred. ¿Fred? Ok. Él es mi amigo Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Santiago. ¿Qué tal? Él es Martín. El Martín. de aquí, bueno, lo de lentes, no tiene lentes. Y aquí el señor Fred, mi hijo. ¿Qué tal, Sí, Fred. Martín? ¿Qué tal, Fred? Gracias. Bien, gracias. ¿De dónde estás? Yo soy de Argentina. En Argentina estás. Sí, estoy en Argentina. ¿En qué parte? En Buenos Aires, Ok. Argentina, sí. Somos amigos con Víctor, nos conocemos por chat, ¿viste? Y bueno, compartimos una amistad y siempre nos juntamos a charlar a veces temas bíblicos. Está bueno. Sí, así Qué que bien. me comentó un poquito que lo estaban visitando ustedes. Ujú. Así que, queríamos ver, que me ha contado que habían charlado algunos temas, que estaba un poco, como que no habían, tenido a veces un estudio un poco más profundo, ¿viste? Ujú. Y bueno, me invitó para escuchar y poder conversar un poquito. Sí, excelente. Yo estuve en Argentina hace puedes decir como unos 6 años atrás. Ah, Y no sé si ustedes la han visto alguna vez los testigos de Jehová en Argentina. a mí, sí, Ah. yo conozco, sí, tengo algunas personas conocidas, testigos de Jehová. Sí. Y bueno, generalmente hacemos conversaciones de temas bíblicos. Así que bueno, Está bueno. Qué bueno. ¿Quieren una agüita? No, yo estoy bien. ¿Quieres una agüita, Martín? Tengo bastante agua. Después. Sí, Bien, ok, creo que ok. después, gracias. Ok, que tranquilo. Qué bueno. Nosotros usamos un libro como Bien. guía para estudiar, sí, que es Sí. por temas. Entonces lo que hacemos con Víctor cada semana, repasamos unos cuantos párrafos bien, que está dividido por temas y los analizamos mediante preguntas y respuestas y usando la Biblia. bien. No sé si lo has visto allá en Argentina. Conozco, sí, lo conozco al librito. Ok. Sí. Que enseña realmente la Biblia. Ya, también se puede descargar de nuestro sitio website. Sí, Igualmente la pueden buscar ahí si Sí. si le hace más fácil. dale, lo tengo, creo que lo tengo acá en mi biblioteca. Lo puedo sacar en algún momento que lo necesite. Ok. Sí, Pues, si la puedes buscar ahora sería mejor. Así podemos seguirnos todos juntos. dale. Ahí lo tienes. Ahí traigo. Ahí lo tienes, Santiago. Lo tengo. Dale. Traído. Sí, un librito que estoy analizando hace algunos, ¿no?
Ese es. Estoy analizando hace algunos hace algunos meses lo adquirí y lo estaba leyendo un poquito para ver cuáles eran sus creencias y algunas cosas de los testigos, ¿viste? Ujú. Así que bueno, no sé en qué parte van ya. ¿Dónde vamos? Estamos en el capítulo 4. Estamos en el 4. Capítulo 4. Bien. Empezamos, pero como empezamos a hablar de Juan, entonces ya ¿Qué página es? la 37. Ok, vamos a hacer una cosa, porque sí, como Santiago no ha estado con ustedes en el estudio, ¿no? El tema es fácil, lo podemos analizar juntos. Lo que yo sugiero es que no salgan del tema, porque sí, él más que nadie va a estar perdido. Mejor que queden para que podamos seguir todos al mismo ritmo, sería mejor. Sí, Después, si tienen preguntas, podemos charlar un poco. Bien. Bien. Bueno. Creo que sería lo mejor, ¿no? Sí. Especialmente por Santiago, y digo porque como él apenas está juntando con ustedes. Bueno, yo como Sí. él he hablado de los temas. qué Y bueno. él también no lee la Biblia así como yo, no, Sí. pues yo no me congrego, ¿no? Sí. Y yo digo, pues sí, no. Pero yo le decía a Martín que, pues, y no me interesó después eso, porque yo empecé con lo de la evolución y eso, si era verdad o no, y Yeah. me di cuenta que era mentira. Ya me interesa un poco de la Biblia. Ya. Y dije, no, voy a empezar a estudiar. Pero como hay varios grupos que enseñan la Biblia, Ujú. bueno, puedo ponerme a tener estudios. Ya. Pues, con- Es bueno, primeramente es bueno porque, mira, un texto bíblico que a lo mejor ustedes no sé si lo han tratado alguna vez, y esto aplica a los dos de ustedes, porque, o cualquier otra persona que le interese la Biblia, mira lo que dice, si quieres abrir su Biblia ahí, a Mateo capítulo 5, o si Santiago tiene Biblia ahí, Sí, tengo. busca ahí si quieres el libro de Mateo. No sé qué lo voy a avanzar con eso nomás y le voy a entender porque Bueno. el estudio es de él, pero A ver si trae su Biblia. Encontró el librito María. ¿O sí, no? sí lo mostró, sí lo tiene. Ok. 5:3. 5:3. Sí. 5, no es, ahí está. Víctor, ¿lo quiere leer? Claro. Ok, solamente el versículo 3. Solo el 3. Ok. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Okay. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Qué quiere decir? Bienaventurados, yo pienso que es como afortunados, ¿verdad? Afortunados, nuestro Biblia usa la palabra feliz. Feliz. Felices son. Ajá. Okay. Claro. Pero note que felices son los que, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Los pobres en espíritu. Que están pobres en espíritu. Ajá. Ahora, si usted analiza un poquito más, da a entender de que los que están pobres en sentido espiritual, Ujú. pero quieren algo. Ya. Eso es lo que, a eso buscamos, las personas que quieren aprender. Claro. Ahora, como Santiago y como usted, pues ese es nuestro trabajo como discípulos de Jesucristo, es de ayudar a los que quieren. Claro. Ahora, le voy a ser muy honesto. Hay quienes dicen, no quiero perder mi tiempo. Ok, esa Pero cosa. porque son ateos y eso. No, pueden ser varias razones. No le interesa, no tienen el tiempo, porque son de cierta religión. Muchas veces el argumento es, no, pues yo fui criado católico, nací católico, voy a morir católico. Okay? Cada quien tiene sus razones, Sí, pero el que realmente quiere aprender, a él no le importa lo que es religión. Claro. Lo que le importa es qué dice la palabra de Dios. Y por eso nosotros nos enfocamos usando la Biblia. ¿Ve? Ahora sí, Martín, ahora tú vas a conducir ese estudio, ¿no? Vamos a empezar con una oración. Ok, siempre hacemos una oración cuando comenzamos. Sí. Ok. Bueno. Si lo hago yo, ok. Bueno. Nuestro querido Padre Celestial, Jehová Dios, nos queremos acercarnos a ti en oración, humildemente, con Víctor y Santiago aquí, y podemos juntos todos los cuatro nosotros, con Martín, aprender un poquito más. En este capítulo estamos hablando acerca de tu Hijo y queremos aprender de por qué es tan importante creer en Jesús
y saber lo que Él hizo fue tan importante para nosotros. Y por eso dejamos este estudio en sus manos y siempre lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Sí, los estudios pasados hemos aprendido de Dios, de quién es Dios, sus cualidades, su nombre Sí. y de las promesas que tiene para nosotros como humanos y para la tierra. Y en ese estudio vamos a aprender de quién es Jesucristo. Bien. Y en ese capítulo se responden preguntas como qué papel singular cumple Jesús, de dónde vino y qué clase de persona fue. Bien. ¿Sí se escucha bien, ¿no, Santiago? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ok. Víctor, ¿le gustaría empezar a leer el primer y el segundo párrafo, por favor? El primero es un párrafo, ok. ¿Quién es Jesucristo, verdad? Capítulo 4. En el mundo hay muchas personas famosas, algunas son muy conocidas en su propia comunidad, ciudad o nación, y otras en el mundo entero. Pero el hecho de que usted sepa el nombre de alguien famoso no significa que conozca a esa persona, es decir, que esté enterado de los detalles de su pasado o de cómo es en realidad. Aunque ya hayan pasado unos 2000 años desde que Jesucristo vivió en la tierra, en todo el mundo se habla de él. Sin embargo, existe mucha confusión sobre quién fue en realidad. Algunos dicen que fue tan solo un hombre bueno, otros piensan que no fue más que un profeta, y hay quienes creen que Jesús es Dios y debemos adorarlo. ¿Será esto cierto? Gracias. La pregunta es, ¿por qué no es lo mismo haber oído hablar de alguien famoso que conocerlo bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no es lo mismo haber oído hablar de alguien famoso? Bueno, porque lo que pasa es que si usted solamente ha oído hablar de alguien, pues puede tener como una idea equivocada, ¿verdad?, de quién fue, ¿no? Porque puede ser cualquier persona, o no sabe que se lo conoció o no, puede ser errónea la información. Y cómo se llama, y conocerlo bien, pues, sino que usted tenga una idea clara de quién es, ¿no? Si o vivió con él o tiene una información verídica de cómo fue esa persona. Okay. Por ejemplo, Gandhi, por ejemplo, así tenemos, Yeah. que saben quién fue, cómo fue. O sea, por ejemplo, hay ciertas cosas que nunca vas a saber, a menos que hay muchos detalles sobre la persona, aunque no la conoces. Le voy a usar el ejemplo para Santiago. Por ejemplo, Evita, en Argentina, famosa, Claro. bien reconocida, bien amada, por ser muy buena gente, ¿no? Una mujer muy buena. Pero ¿quiénes realmente la conocen bien? Pregunta a él, ¿quién es Evita? ¿Quién es Evita? Él no sabe. Ese es el punto. Hay quienes saben, hay quienes no lo saben. Yo lo he escuchado, pero no sé. Tú sabes quién es, ¿verdad? Bueno, Tiene sí, que sí, saber. sí. Fue la esposa de un presidente de acá Exacto. de la Argentina. Y se hizo famosa por abrir los derechos acerca de las mujeres y de Los lavadores, trabajadores. de los trabajadores. Sí. Una mujer bien por la gente. Sí. Le reconocían pero ese es el punto. Yo y Víctor sabemos quién es. Yo sé porque yo estuve en Argentina y mi esposa también es de Perú y sabemos un poco la historia de Evita Perón. Se llama. Evita Perón. Evita Perón. Pero el que no lo sabe, no lo sabe, porque no es tan común conocido. Ajá. Gandhi, usted mencionó Gandhi. Gandhi es conocido por mucha gente, Claro. pero no por todo el mundo. No por todo el mundo, claro. Y vamos a ver por qué eso es importante ahora en el caso de Jesucristo. ¿Ok? Claro. Ve. ¿Qué confusión existe sobre Jesús? ¿Qué confusión? Confusión. Bueno, aquí lo que dice el libro dice... Algunos dicen que fue tan solo un hombre bueno, otros piensan que no fue más que un profeta, y hay quienes creen que Jesús es Dios y debemos adorarlo. Ok. ¿Será todo esto cierto? Claro, hay muchas razones. Hay confusión. Claro. Hay confusión en quién es de verdad Jesucristo. Ok, de eso vamos a hablar. Claro. ¿Ok? Bien. ¿Lo captaste eso, Santiago? Bien, sí, yo quería acotar algo, digamos, si no era molestia. Acá en el libro dice, hay quienes creen que Jesús fue tan solo un hombre bueno, otros
nada más que fue un profeta, y hay quienes creen que Jesús es Dios y debemos adorarlo. ¿Será esto cierto? Me gustaría conversar un poquito más acerca de quién es Jesús para ustedes, porque yo tengo acá el libro que enseña realmente la Biblia, y no sé si podemos ir a la página que habla sobre Jesús. Si me permite, Santiago, Sí. mira, vamos a hacer una cosa. Para tener el mismo ritmo, en vez de brincar, vamos a seguir el mismo hilo, párrafo por párrafo, y llegamos al párrafo que usted quiere. ¿Está bien? Claro, sí, no es... ¿No crees que sería mejor eso? Pasa es que no vamos a llegar al párrafo que yo quiero, porque lo que yo digo está en la página 218 y habla sobre Jesús. Ok, lo que podemos hacer es esto. Estudiamos, vamos a decir, 5 o 6 párrafos y luego si quieres brincamos ahí. Bueno, ¿Está bien? dale. Listo. Ok. So, ya quedamos en que para mucha gente hay confusión en Jesús. Algunos dicen, hombre bueno. Otros dicen que bueno, fue profeta. Otros dicen que es el Hijo de Dios y que hay que adorarlo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso. Claro. Párrafo 3. ¿Quién lo va a leer? Lo leo yo, ahí va a ser. Ok. Pues le tocaría a Santiago, entonces. Sí, no hay problema. 3, Santiago, ¿quieres Sí. leerlo? Sí, lo leo. Es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan 17:3. En efecto, conocer la verdad sobre Jehová Dios y sobre Jesucristo puede llevarle a vivir para siempre en un paraíso terrestre. Y además Jesús dio el mejor ejemplo de cómo se debe vivir y tratar al prójimo. En el primer capítulo de este libro vimos cuál es la verdad acerca de Dios. Veamos ahora qué enseña la Biblia acerca de Jesucristo. ¿Sigo? No, está bien. Ah, A ver la pregunta. ¿Por qué es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús? ¿Para mí? Para el si quieres, Santiago, ¿lo quieres? Sí, Santiago. Víctor, contesta a vos que estás ahí haciendo el estudio. Está bien. Yo vine acá como un poco medio de oidor. Ok. La pregunta entonces vendría a ser por qué es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús, ¿verdad? Aquí dice, porque esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Hasta ahí nomás, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué? ¿Vale directo? Ya, vamos a leerlo directamente de la Biblia. Está citado, pero siempre queremos ver que está de la Biblia. Ahí vamos a buscar Juan, capítulo 17 del libro de Juan. Juan Versículo 3. Juan 17, dijo. 17. Ahí. 3. Ok. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ok. Note lo que dice ahí claramente. La Biblia promete qué cosa si conocemos bien a Jesucristo y Jehová y Dios. ¿Qué promete? Esta es la vida eterna. Vida eterna. Ajá. Okay. Que te conozcan a ti, a Jesús, el único Dios verdadero, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claro. Note que habla de dos personajes. Sí, claro. Okay. Note cómo lo dice la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, que es un poco más moderna en su idioma. Dice aquí, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Misma cosa que acabas de leer la suya, misma cosa. El punto aquí de esto es, ¿por qué es importante conocer a Jesús? ¿Qué podría traernos? La vida eterna, si Vida te eterna. conozcan a Él, claro. Vida eterna, ¿verdad? Sí. Ahora, uno diría que eso suena imposible.
Para Dios nada es imposible. Claro. ¿Ok? Solo dejamos hasta ahí y ahora vamos a ver la siguiente. El Mesías prometido. Mucho antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o Cristo. Los títulos Mesías, derivado de una palabra hebrea, y Cristo, derivado de una palabra griega, significan ungido, de modo que el enviado prometido sería ungido, es decir, nombrado por Dios para ocupar una posición especial. En otros capítulos de este libro veremos con más detalles que el Mesías tiene un importantísimo papel en el cumplimiento de las promesas divinas. También veremos que Jesús puede bendecirnos incluso hoy en día. Seguramente ya antes de que Jesús naciera, muchas personas se preguntaban, ¿quién será el Mesías? La pregunta dice, ¿qué significan los títulos Mesías y Cristo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué significa la palabra, por ejemplo, Mesías? ¿Qué dice aquí? Aquí dice los títulos Mesías, derivado de una palabra hebrea, y Cristo, derivado de una palabra griega, significan ungido. Ahí está. Ajá. Ahí está. Eso es lo que significa, ungido. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ungido qué significa? Mesías, ¿no? La palabra ungido. ¿Qué dice el párrafo que significa? Ahí mismo, en ese mismo párrafo. Sí. ¿Mesías o Cristo se refiere o Pero en sí la palabra ungido. enviado? Ah, Dice, sí. Ahí mismo donde estás. Donde de modo que el enviado Lee eso. de modo que el enviado prometido sería ungido, es decir, nombrado por Dios para ocupar una posición especial. Ahí está. Un ungido es alguien enviado por Dios para algo especial. Una misión, un trabajo, una cosa que Dios quiere que haga. Claro. Ese es un ungido o Mesías. Ajá. Mesías, como mencionamos la palabra hebrea. Cristo, el mismo cosa, pero en traducción del griego. Los dos significan ungido. Claro. Alguien nombrado especialmente por Dios. ¿Okay? Para hacer algo especial. Claro. Ahí está. Ok. Me toca a mí. Ok, dice. ¿Algún comentario o pregunta o duda? No, ustedes están bien con hasta aquí. Santiago, ¿están bien con eso? Sí. Hasta ahora. Ok, muy bien. Entonces, nosotros párrafo 5 dice: en el siglo primero de nuestra era, los discípulos de Jesús de Nazaret, los discípulos de Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos de que él era el Mesías predicho. Uno de ellos, Simón Pedro, le dijo sin rodeos: tú eres el Cristo. Ahora bien, ¿por qué estaba tan seguro aquellos discípulos de que Jesús era en verdad el Mesías prometido? ¿Y por qué podemos estar seguros nosotros? ¿Okay? La pregunta es, ¿de qué estaban totalmente convencidos los discípulos de Jesús? De que estaban convencidos de Jesús. Bueno, amigo, unos se preguntaban de quién era, ¿no? Y Simón le dijo sin rodeos: tú eres el Cristo. ¿Por qué están seguros? No, bueno, hasta ahí. Bueno. Ese es el punto. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, o el ungido. Okay. Estamos bien hasta ahí. Hasta ese momento es lo que ellos esperaban, el Mesías. Entonces, ellos estaban convencidos que el Mesías ya había llegado y mismo ya sabían que Jesús, la persona con la que estaban, era el Mesías, el que esperaban. Claro. Y no te quiero mencionar, lo estaban esperando. Los judíos estaban esperando un libertador, un Mesías que les libraría, porque en ese tiempo de Jesús estaban bajo la opresión de los romanos. Okay? So, ellos esperaban por las profecías que alguien vendría para liberarlos. So, estaban en espera del Mesías, alguien que los iba a liberar. Ahora, los discípulos reconocieron por la evidencia de qué es lo que estaba haciendo y diciendo Jesús que Él era, reconocieron que Él era. Okay, pero ellos también estaban
como un poquito confundidos en lo que él iba a hacer, pero sí estaban convencidos que era el Mesías. Claro, claro. ¿Okay? Históricamente, los judíos estaban esperando a alguien. ¿Okay? Okay. Párrafo 6, Víctor. Bueno, me tengo que. Los profetas de Dios que vivieron antes que Jesús predijeron muchos detalles que ayudarían a identificar al Mesías. Por poner una comparación, suponga que usted tuviera que ir a buscar a un desconocido a una concurrida estación de autobuses o de trenes o a un aeropuerto. ¿Verdad que le vendría bien conocer algunas características de la persona? Pues bien, mediante los profetas bíblicos, Jehová dio una descripción bastante detallada de lo que haría el Mesías y de las cosas que le sucederían. De este modo, las personas fieles podrían reconocerlo sin ninguna duda cuando vieran cumplirse todas esas profecías. La pregunta dice, ¿qué comparación nos permite entender cómo ha ayudado Jehová a las personas fieles a identificar al Mesías? ¿Qué comparación? Bueno, me supongo que es lo que es la señal, la palabra, ¿verdad? No sé qué dirá aquí, pero Ahí da una comparación. los detalles lo que ayudarían a buscar el Mesías. Supongo que usted tuviera que ir a buscar un desconocido. Oh, claro, bueno, aquí compara lo que es las características de la persona, ¿verdad? Pues bien, mediante los profetas bíblicos, Jehová dio una descripción bastante detallada de lo que haría el Mesías y de lo que sucedería. De este modo, pues no se podría reconocer al Mesías, ¿no? Ok, ahí lo tienes. Dice ahí que mediante las profecías bíblicas que identificarían al Mesías, cuando la gente viera estas profecías cumplidas en esta persona, entenderían que Él es. Él es, claro, Okay. Porque había muchas profecías sobre la llegada del Mesías, muchas. La cuestión es que tenían que identificarlo, tenían que entender, oh, este está hablando del Mesías, oh, este también. Y cuando ellos veían estas cosas, Pedro, cuando reconoció, este es el Mesías. Claro. Por lo que estaba haciendo y la manera que estaba diciendo y lo que estaba diciendo. Las profecías ayudaron a ellos y nos ayudan a nosotros a identificar a Jesús como el Mesías. Claro. Tal cuando uno va a un aeropuerto, si vas a buscar a alguien, tiene que saber algo de él. Claro. Tener un letrero. Letrero, color de piel, qué tiene puesto, qué va a tener puesto. Tiene que haber señales que te indican quién es, ¿no? Claro. Bueno, las profecías fueron los señales que indicaron quién es el Mesías. Exactamente. Ya, ¿ok? Ok, número 7. 7, pues toca Santiago. Santiago. Sí. Aunque no se duerme. Veamos un par de ejemplos, dice. El primero es el siguiente. Más de 700 años antes de que ocurriera, el profeta Miqueas predijo que el enviado prometido nacería en Belén, un pequeño pueblo de la tierra de Judá. Pues bien, ¿dónde nació Jesús? Justo en ese lugar, Mateo 2, 1, 3, 9. Y el segundo ejemplo es la profecía de Daniel 9:25, que con muchos siglos de alteración permitía calcular el año exacto en el que se presentaría el Mesías, el año 29 de nuestra era. El cumplimiento de estas y otras profecías demuestra que Jesús será el Mesías prometido. Ok. La pregunta dice, mencione 2 de las profecías que se cumplieron en Jesús. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? La primera profecía que se dijo 700 años antes de que ocurriera. ¿De cuál pregunta es el de la...? Del párrafo Número 7. 7 dice, vamos a analizar 2 profecías que se cumplieron en el caso de Jesús, que lo identificaron como el Mesías. ¿Qué fue la primera? La primera era que nacería en Belén, ¿verdad? Muy bien. Un pequeño pueblo de la tierra de Judá. Ok, muy bien. ¿Y la otra? Y la segunda, que en la profecía de Daniel 9:25, con muchos siglos de antelación, permitía calcular el año exacto en que se presentaría el Mesías. Ok, so, en la profecía de Daniel da indicaciones por medio de qué y cuándo aparecería el Mesías. Okay. So, vamos a leer. ¿Puedo leerlo? Sí. Vamos a leer aquí Daniel, el libro de Daniel, que es un libro profético. Que Daniel está. Vamos a ver.
Esdras, Isaías. Bueno, Isaías, ¿no? Sí, Isaías, Isaías, Jeremías, después de Ezequiel. Jeremías, esos son los libros proféticos. Ezequiel, luego, no sé qué más. Ok, ¿qué capítulo es? 9. ¿Qué párrafo? El capítulo 9, versículo 25. 25. Ok, yo lo tengo. ¿Lo quieres leer? Sí, claro, no problema. Okay. Ok, entonces, Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Okay. So, el principio del texto dice, ¿qué ocurriría? ¿Desde cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí está. Cuando se da el orden de ir a restaurar. ¿Ok? Ahora, ese iba a ser el comienzo, porque dice aquí claramente, eso sería un señal de la llegada del Mesías. Claramente lo dice, ¿no? Ok. Ahora, esta porción es un poco complicado para entender, pero si te fijas en el libro, en la página 197, como es un poco complicado, le hemos puesto como una ayuda para entenderlo, porque es para nosotros. Esa es la profecía, me supongo que es un poquito. Ya, es un 197. 197. Ok, ya tengo. Okay. So, ese mismo profecía, si usted nota, dice, el profeta Daniel predice la llegada del Mesías, ¿lo ves? Okay. Es como unos 4 párrafos de largo. Más. Pero lo que podemos hacer es hasta ahí nomás. No, sí, nomás hasta aquí. Okay. So, lo que yo voy a sugerir es que lees esto, vamos a leerlo. ¿Qué crees? Lo leemos y así te vas a entender lo que acabas de leer en la Biblia. Okay. So, si quieres leer. Okay. El profeta Daniel vivió más de 500 años antes de que naciera Jesús. No obstante, Jehová le reveló información con lo que sería posible determinar cuándo iba a ungir o nombrar a Jesús como el Mesías o Cristo. A Daniel se le dijo, debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas y también 72 semanas. Okay. Sigue leyendo. ¿O sigo? Veamos cómo podría saberse cuándo se presentaría el Mesías. Primero hay que determinar en qué momento comienza a contarse el tiempo que pasaría hasta que llegaba. La profecía muestra que ese momento es la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Cuándo tuvo lugar la salida de la palabra? Otro escritor de la Biblia llamado Nehemías relata que esa palabra, es decir, la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, salió en el año 20 de Artajerjes el rey. Sigo, ¿verdad? Sigue. Varios historiadores concuerdan que el primer año completo del reinado de Artajerjes fue el año 474 antes de la era común. Haciendo cálculos, vemos que el año 20 de su reinado fue el 455 antes de la era común. Por lo tanto, la profecía mesiánica de Daniel comienza a cumplirse en ese mismo año, en el 455. Hasta ahí. Okay, now. So, según la profecía, sería cuando se diera el orden de ir a restaurar. Okay. Según otro texto bíblico, ¿cuándo fue que se le dio el orden de restaurar? ¿Cuándo? Y tienes que tener cuidado porque está un poco confuso. Sí, está un poco confuso. Okay. Te ayudo, te lo digo que es. Sí, mejor. Dice aquí que era en el año 20 de Artajerjes. ¿La ves ahí? ¿Dónde está eso? Ahí mismo, ¿ves? Lo dice al año 20.
Ok, entonces, Ok. so, now piensa, si era el año 20, ¿cuándo es que entonces comenzó el reinado? Históricamente, él comenzó en el 447 antes de la era común. Saca 20 años, te lleva a 455 de la era común. Ok, 455, mira el dibujo. ¿La ves ahí? Sí. Ese es el comienzo. Ok, ahora, ya que no sabes el comienzo, ahora termina de leer Ok, el próximo párrafo. de Daniel. ¿Sí? También indica cuánto tiempo pasaría desde ese momento hasta que llegara Mesías el caudillo. La profecía dice que serían 7 semanas, también 62 semanas, lo que da un total de 69 semanas. ¿Cuánto duraría en la realidad este periodo? Tal como indican varias versiones de la Biblia, no serían semanas normales de 7 días, sino semanas de año. En otras palabras, cada semana corresponde a 7 años. Los judíos de la antigüedad conocían bien esta idea de las semanas de años o grupos de 7 años. Por ejemplo, celebraban un año sabático cada 7 años. Así pues, las 60 semanas de la profecía equivalen a 69 grupos de 7 años, o sea, un total de 483 años. Para él. Ok, esta parte también es un poco confuso. Tienen que entender que los judíos calculaban semanas y años diferentes a nosotros. Nosotros calculamos días de horas de 24 horas. Ellos no, lo hacían un poco diferente. Sus años no son iguales que la nuestra. Okay, por la manera del calendario de ellos. Ok, pero nota lo que dice ahí. Dice ahí que Daniel dijo que iba a haber un total de 69 semanas. Okay. Usando el fórmula de los judíos de calcular semanas por años, una semana tendría igual que un año de 7. Okay. Se multiplica 7 por 69, te da un total de 483 años, okay, o 69 semanas de años como él calculaba. Okay. Now, nota aquí el dibujo. ¿Ves que el dibujo dice, ok, si ellos comenzaron los 7 semanas más los 62 semanas, ¿a qué fecha llega aquí? Al año 33. Año, no, donde llega el Mesías. Cuando llegue el Mesías, en el 29. Ok, el 29. Ok, ahora continúa la lectura. Aquí, ¿verdad? Ahora ya solo es cuestión de hacer cuentas. Si contamos 483 años a partir del 455 antes de la era común, llegamos al año 29 de la era común, precisamente el año en que se bautizó Jesús y se convirtió en el Mesías. ¿Verdad que esta profecía de la Biblia se cumplió a la perfección? Ok, interesante, ¿no? Claro, interesante. Cómo los números encajan bien con las profecías y los cálculos. Ahora, un detalle que muchos se confunden y dicen, pero si ese es el caso, ¿qué tal al año 1? Porque no hay un año 0. Hay el 1 antes de la era común, 1 de la era común. Entonces tienen que contar 1 una vez más y esto lleva al 29. Okay. Pero mira cómo la Biblia es tan exacto, porque por profecía se dijo, cuando se dice que hay que ir a restaurar, no dijo cuándo, dijo cuando se da la voz de ir a restaurar, ahí es donde comienza. Daniel dijo que ahí es donde comienza. Sacando la cuenta, justo era cuando Jesús se bautizó. Ahora recuerda que la palabra usamos que era ungido. ¿Qué es lo que pasó el 29 de nuestra era común? Jesús fue bautizado como ungido. O el Mesías. ¿Ves el punto? Los discípulos de Jesús entendían muy bien todo esto. Porque recuerda, esta es su historia de ellos. Ellos lo entendían, pero muy perfectamente bien. Ellos dicen, ¿este es el Mesías? Claro, porque tenía todas las profecías. Todo en línea. Claro. Ellos fueron los que llegaron a esta conclusión de las profecías de Daniel. No son estudios que sacamos ahora recientes, sino que fueron ellos los que llegaron a esa conclusión de las 70 semanas. Ok, vamos a volver a donde estuvimos, en la página 39. Bueno, en realidad estamos en el 40. 40 horas. Sí, estamos en el 8. Okay. ¿Entendieron eso?
Sí, bueno, esa partecita hay que repasar un par de Ya, veces. oye. Pero le entendía, digamos, por encima lo que quiere Exacto. decir, claro. Ya, y es bueno que vuelvas a repasarlo y meditar en eso. ¿Cómo es posible que ellos sacaron esa idea? ¿De dónde sacaron? Es bueno saber. Sí, hay que repasarlo. Le estamos dando como dicen en inglés, un overview, Ajá. como un repaso de general. muchos detalles. Pero ahí están para que lo puedas ver. Ok. Ok. 8 y 9. A finales del año 29 se demostró más claramente que Jesús era el Mesías. Fue entonces cuando él le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara en el río Jordán. Jehová había prometido a Juan que le daría una señal para que pudiera reconocer al Mesías, y se la dio en el bautismo de Jesús. La Biblia relata: después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y mire, los cielos se abrieron y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Mire, también hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Cuando Juan vio y escuchó aquello, no tuvo ninguna duda de que Jesús era el enviado de Dios. Aquel día, cuando el Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Dios, se derramó sobre él, Jesús llegó a ser el Mesías, o Cristo, la persona elegida para ser caudillo y rey. Las profecías bíblicas que se han cumplido y el testimonio que Jehová mismo dio prueba claramente de que Jesús era el Mesías prometido. Pero la Biblia contesta otras dos preguntas importantes sobre Jesucristo: ¿de dónde vino y qué clase de persona fue? La pregunta dice: ¿de qué manera se demostró más claramente en el bautismo de Jesús que él era el Mesías? ¿Lo respondo yo? Sí. ¿Y tú, Santiago? Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué manera? Claro. Y cuando dijo el Padre, este es mi Hijo amado a quien he aprobado, ¿no? Ese es. Y cuando Jesús escuchó aquello, no había duda que eras el enviado de Dios. Exactamente. Porque es una de las muy pocas veces donde Dios mismo habla. Pero note a quién se estaba refiriendo: su hijo. Claro. Ese es mi hijo, Claro. el amado, a quien he aprobado. La aprobó para ser el ungido. Claro. Impresionante eso. Bien. No podía quedar más claro. Se abrieron los cielos, salió la voz. Que dieron más para Juan el Bautista. Él reconoció claramente que Jesús era el Mesías por lo que vio. Claro. Y oyó. Sí, y que él mismo dijo que él era el Hijo. Y todo el mundo y vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él, ¿verdad? Eso es donde fue ungido. El Espíritu Santo de Dios se fue sobre Jesús para que fuera ungido. Claro. Okay. Recuerden que la palabra de ungir a alguien es un simbolismo de una asignación para una tarea especial. Okay. Es su resignación en ese momento. Claro. Antes de este tiempo, Jesús no se le escucha mucho sobre él. Su vida, ¿no? En su vida solo una vez se escucha cuando tenía 12 años, pero aparte de eso, la Biblia no habla mucho de él. Su nacimiento, cuando se escapó con José y María, salvando su vida, cuando tenía 12 años, y luego aquí. Y adelante es lo más importante. ¿Quieres aprender lo que Santiago quería ver en la última parte? ¿Paramos aquí? Sí, aquí tenemos. Ok, Santiago, tu turno. Bien, ¿Dónde querías que fuéramos? Sí, ¿Página cuál? claro, como estábamos viendo acá de Jesús, quién era Jesús, acá en las páginas de adelante no me dice nada de lo que dice acá en la página 218. Oh, ok. ¿Le explico por qué? Ajá, sí. Si usted sigue en el mismo, lo que estamos haciendo en el estudio, Sí. te voy a decir dónde va a aparecer. Permíteme un segundo. Este es 201. Creo que este tiene que ver con Miguel, ¿verdad? ¿Qué página, Santiago? No, yo ya entendí. Lo que él está diciendo es en el transcurso del estudio, viste como en esta parte se refirió a una cierta página,
En el caso de él está queriendo saber de dónde corresponde esto en el estudio. ¿Qué página? ¿De la 218? Sí. Yeah. So, Pero- si notas abajo va a haber una nota que va a decir refiriendo a esta página. Lo voy a buscar. Ok, por ejemplo, aquí está 206. Claro, sí, pero 2.18 no me la manda. Me manda 2.6. Ok, pues, permíteme, yo te lo voy a encontrar. Sí. Ya entendí lo que estaba preguntando. Ya entendí. Es más adelante. Porque la leí, viste, el otro día la estaba leyendo. Sí. ¿Tú sabes a lo que me refiero? ¿A qué está refiriendo él? Ok, ya. Ok, got it. Ya. Mira la página 87. A ver. Estás brincando 5 capítulos, ¿eh? Sí. Ok. El capítulo tiene que ver, vivimos en los últimos días. Ah, está bien, está bien. La ves abajo en la página, está refiriendo Sí, al sí, párrafo número, permíteme, 4. 4, Sí. ¿ok? So, Bien. si usted estudia esta porción, te va a mandar esa referencia a esa página donde habla acerca del arcángel. Claro, pero acá, cuando me dice quién es Jesucristo en el capítulo 4, Ajá. para entender bien quién es Jesucristo, me parece que deberíamos leer la página 2.18, que acá Ah, dice... ya entendí. Ok, déjame explicar por qué no hace eso. Lo voy a Sí. explicar por qué. Quiero saberlo porque debería decir acá ya en el capítulo 4. Yo ya entiendo su lógica, ya lo entendí. Ajá. Ok, lo voy a explicar. En el capítulo 4 estamos hablando de Jesús como hombre. Cuando llegó a la tierra, ¿por qué llegó a la tierra? ¿Qué tipo de persona era? Esa parte es su vida terrestre, aquí en la tierra. Sí, Pero él tenía una vida antes de venir a la tierra. sí, Y la que usted está refiriendo en la página 87 es un acontecimiento en los cielos, cuando él está en los cielos. sí, Por eso no lo está identificando como el arcángel Miguel, porque en la tierra Jesús no era el arcángel Miguel, era Jesús el Mesías. ajá. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ok, por eso yo siempre recomiendo, sigue el hilo del libro, porque te va a contestar todas las preguntas. Ahora, si usted quiere meterse de adelantado, con todo gusto. Claro. Pero esa es la razón, porque el libro está diseñado con un sistema lógica para entender desde el principio a final lo básico y te va a llevar a lo más profundo cuando llegas por acá. Claro. Por eso está así, Santiago. Ah, está bien. Bueno, ¿Ok? porque... qué Pero sé si yo, quieres, sí. mira, es una- leemos esto porque es Jesús, de verdad. Ajá. El arcángel Miguel es Jesucristo. Bien, ¿Por qué no? eso si es lo quiere- eso es lo que yo quería comentarle, ¿viste? Sí, yo entendí. O sea, yo como cristiano Ujú, católico, ¿viste? ujú. Nosotros creemos que Jesús es Dios y forma parte de la Trinidad, ¿viste? Exacto. Entonces, Yo entiendo eso. ¿qué? Pero te diste cuenta en el estudio que acabamos de leer, ahí que Jesús, ¿quién le reconoció como su hijo? El Padre, Ok, el Padre. sí, sí. ¿Cómo es posible que si Jesús es parte de la Trinidad, cómo puede ser que el Padre le esté hablando a él mismo? No tiene lógico. Bien, sí, es que pasa que nosotros en la Trinidad no creemos que Jesús sea el Padre. Eso es. Perdón, ¿cómo fue eso? Que nosotros, los que creemos en la Trinidad, no creemos que Jesús sea el Padre. No, yo entiendo, pero la Trinidad habla acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo, y no es. Porque ¿cómo es posible que Dios que haya dicho, este es mi Hijo, Sí. si Él es el mismo? No puede ser. Bien, eso es un tema quizás un poco más profundo, pero que lo tenemos que entender a la luz de lo que enseña la doctrina de la Trinidad.
La doctrina Ok. de la Trinidad no enseña que el Padre sea Jesús, ni que Jesús sea el Espíritu Santo, ni que el Espíritu Santo sea el Padre. Ok, Sino, pero Sí, sí. perdón, pero mi punto aquí es que tú, como usted claramente decía, la doctrina de la Trinidad, la Exacto. doctrina de la Trinidad no es bíblica, no está en la Biblia. Ese es el punto, es una doctrina de hombres, que no es- es bíblico. Bien, que no esté la palabra Trinidad en la Biblia, no quiere decir que el concepto... No lo vas a encontrar. Claro, pero no quiere decir que el concepto en sí no esté. Para mí el concepto de la Trinidad se encuentra en la Biblia y en la Biblia está muy evidente muchos versículos que aclaran que Jesús es Dios. Por eso mismo Ok, es que... si Sí. me permites con eso, Sí, tienes razón, la Biblia llama a Jesús Dios. Pero exactamente. también le llaman al diablo Dios. Y también le llaman el dinero Dios. Bien. Porque Dios es un título. Bien, bueno, entonces el diablo sería lo mismo que el Padre, que Jehová, porque Jehová también es Dios y tiene un título. A ver, repite eso, perdón. Que usted me está diciendo que a Satanás se le llama Dios y también al dinero, entonces estamos igualando a Satanás con Jehová, porque a Jehová también se le llama Dios. No. Porque es la palabra en sí lo que significa. La palabra Dios significa de origen divino. Entonces, Exactamente. Por eso la Biblia se refiere a Satanás como Dios. porque Pero Satanás es divino. Igual a Satanás- Jesús se le considera un Dios por ser de origen divino. Pero Satanás es divino. No. Es de origen Es de divino. origen divino. Pero él se hizo malo. ¿Cómo de origen divino? O sea que es de la misma naturaleza que Dios Padre. Sí, es el significado de la palabra en sí, Dios. Para mí yo creo que Satanás es creación, ¿sí o no? de Dios, ¿verdad? Pero en sí No no. como humano, El diablo y Satanás no fue criado por Dios. Un ángel fue criado por Dios. Claro, por Un eso ángel. me refiero. Por eso decimos de origen divino. Pervirtió, Bien. ¿verdad? Pero él se hizo diablo. Él se hizo malo. No fue criado así. Oh, claro. ¿Ve? Bien, Entonces, sí, me interesaría que podamos, qué sé yo, ponernos de acuerdo por lo menos primeramente sobre el tema de la Biblia, ¿viste? Porque yo acá en mi Biblia tengo muchos textos muy claritos donde se le llama a Jesús Dios. Entonces, por eso quería saber qué vamos a usar, porque realmente si no vamos a confundirnos mucho, como dice acá los primeros párrafos, dice algunos creen que fue un hombre bueno, otros creen que es Dios y que debemos adorarlo. En la Biblia hay muchos lugares donde se le adora a Dios, hay muchos versículos, yo se les podría dar. Por eso mismo es que quizás me confunde un poco el tema de que sea Miguel, porque tampoco hay ningún versículo en la Biblia donde diga que Jesús es Miguel. ¿o no? No hay ninguno. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Entiendo su punto de vista. Sí, Yo también fui católico, créemelo. sí, Yo entiendo tu punto de vista y lo respeto. muy bien. Lo que sí pido es esto. No confundes palabras que son conocidos como comunes con cosas sagradas, por decirlo así. La palabra Dios es general. Mira, gente hacen a hombres como Dios. Para muchas personas diferentes cosas son su Dios, Sí, porque lo es. Pero aquí lo que estamos hablando ¿es Jesús un Dios que se debería adorar igual como su Padre? La respuesta es no. Porque hay un solo Dios altísimo, soberano, Ujú. y eso no es Jesús. Eso es Bien. Jehová. bueno, muy bien. Que para estar claro, por eso estás en desventaja un poquito, porque en primeros capítulos habló específicamente cerca de Jehová, el Dios altísimo. Bien, Es lo que usted vio, ¿verdad? yo creo que Jehová en realidad yo lo llamo Yahvé. Creo que él es el Dios altísimo
y el Dios verdadero, ¿no? Eso yo lo creo también. Ok. Pero yo no quiero llegar a caer en el riesgo de convertirme en una persona politeísta. ¿Por qué? Porque si yo llamo al Padre, a Yahvé Dios y a Jesús Dios, estoy creyendo, y uno es superior y otro es inferior, estoy creyendo en dos dioses. Y al creer en dos dioses estoy siendo politeísta. Ustedes entonces están creyendo en dos dioses. Mira, lo que estamos tratando de explicarte es, Sí, Jesús se le debería reconocer por Padre eterno, un Dios, exacto. ¿cierto? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque Dios nos dio la oportunidad de tener vida eterna. ¿Recuerda el texto que leímos de Juan 17:3? Sí, sí, exactamente. El único Dios verdadero. ¿Qué dijo ese texto? Que hay que tener conocimiento exacto de quién es. Del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Nota lo que dijiste. Sí, El único Dios verdadero y su Hijo. sí, ¿Me entiendes? sí, sí. Estamos hablando, hay que respetar y conocer los dos. Exactamente. Como honren al Hijo, también honran al Padre. Bueno, Hay una diferencia exactamente. entre creer en Jesús como Dios y adorar a Jehová como Dios. Ya. Estamos adorando a Jehová por ser el Todopoderoso, y a Jesús lo vemos como un Dios por su origen, pero nunca decimos Jesús Dios o Dios poderoso o Dios todopoderoso. Pero Bien, yo sé lo que usted quiere decir, pero sí, al único que adoramos es a Jehová. bien. Pero Yo quisiera todo- saber, sí, yo quisiera saber, ¿en cuántos dioses cree usted? Sí, pues depende. Depende a qué te refieres. ¿A cuántos dioses adoro? No, ¿en cuántos dioses cree? ¿Cuántos dioses cree que existen? Para la gente hay muchas. No, para la Para gente mí- no, para para mí los no. testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, ¿cuántos dioses existen en el mundo? No, la pregunta no es exacta. ¿Por qué? Porque lo digo de esta forma. Sí. Si me estás diciendo a cuántos dioses adoro, solo uno. No. Le Yo estoy creo que preguntando la pregunta cuántos más dioses sería hay. como que, ¿en cuántos dioses hay que tener fe? ¿Verdad? Exactamente. Ajá. Pero, ¿cuál es su explicación de, porque me había dicho Víctor, la Trinidad cambia de religión en religión? ¿Cuál es usted la definición de Trinidad? ¿En cuál Trinidad cree usted? Yo creo en el único dogma trinitario que hay, o sea, el que acuñó la Iglesia Católica en los primeros siglos. El dogma de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen la misma naturaleza, pero son tres personas distintas. El Hijo no es igual que el Padre, ni el Espíritu Santo es igual que el Padre en personas, sino en naturaleza. Entonces, eso es lo que define el dogma de la Trinidad. Estas tres personas son iguales en naturaleza, por lo tanto son el mismo Dios, pero son distintas personas. El Padre no es igual al Hijo, ni el Espíritu Santo es igual al Padre, ni el Espíritu Santo es igual a Jesús. Eso sería, exactamente, son tres personas. O sea que creen tres dioses. No, tres personas, un solo Dios. Si podemos definir personas, usted quiere que definamos personas, vamos a definir lo que es una persona. Un ser que posee raciocinio, un ser que posee intelecto, voluntad propia, eso sería persona. No necesariamente tiene un cuerpo físico. Y un Dios. El Dios personal, Yahvé o Jehová como le dicen ustedes, tiene cualidades personales. Bueno, la palabra en sí, Dios, para usted, ¿qué significa? La palabra Dios es el supremo, el creador de todo.
Pero eso está describiendo al Dios, el creador. Pero en sí la palabra, si la busca un diccionario. Divinidad, sí, exactamente. Eso es lo que nosotros Un ser, referimos cuando... claro, el ser supremo que merece adoración. A eso me refiero, con divinidad. Un ser supremo que merece adoración. Entonces, y el único, sí. bueno, ¿cuál es lo que la Biblia se refiere a Jesús como un Dios refiriéndose a origen divino, pero nosotros adoramos solo al Dios Todopoderoso? Es lo que queremos separar. Bien. Es lo Por que eso mismo es mi pregunta. Exactamente. Por eso mismo es mi pregunta. ¿En cuántos dioses ejercen fe usted? Porque en Juan, si no me equivoco, Jesucristo dijo: ejerzan fe en mí, así como ejercen también fe en el Padre. Entonces, quiero saber en cuántos personas o dioses ejercen fe ustedes. Si Jehová es un Dios y Jesús es otro Dios, entonces tenemos dos dioses. Y eso sería politeísmo. Entonces yo quiero saber que me expliquen cómo es eso de que hay dos dioses. Yo creo en un solo Dios. Eso es lo que yo es mi punto de vista, ¿viste? De la Trinidad. Nosotros creemos solamente en un solo Dios, el cual se manifiesta en tres personas distintas. Que la palabra de personalidad, ya le expliqué, esto no quiere decir que uno sea distinto del otro y en el sentido de divinidad, sino en persona. Por eso mismo, si nosotros separamos los dos dioses, si no es Dios Jesús y si lo es Jehová o Yahvé, entonces tenemos acá a Jesús un Dios menor y acá a Jehová un Dios mayor. Entonces tenemos dos dioses, uno mayor y menor, y esto me hace acordar a la mitología griega con Zeus y Hércules. Zeus era el dios superior y Hércules era su hijo, mitad hombre y mitad dios, y ese era Dios. Entonces, y los griegos eran politeístas. Entonces quiero que me aclaren esa duda. O si es el arcángel Miguel Jesús, quisiera que me den un versículo solo donde diga que Jesús es Miguel, un solo versículo. Con eso ya me bastaría. Ok. Sí, la Trinidad es confusa. No, pues sí lo es. Y está bien, no hay problema. Mira, Santiago, Sí, yo entiendo lo que usted está refiriendo. Y lo voy a decir de esta forma. Entiende nuestro punto de vista. Para nosotros solamente hay un Dios altísimo. Igual como tú mencionas. bien. Hay un solo. Exactamente, sí. Y como acabamos de leer en la Biblia, Él tiene un hijo. Sí, ¿Ok? Y Él tiene un hijo. Ahora, ¿es el hijo Dios? Para algunas personas sí lo es. sí. Para nosotros Él es Mesías, el ungido de Dios, con un propósito específico para los seres humanos. Sí, Adoramos a un solo Dios, Jehová. bien. ¿Ok? Sí, sí. Pero que usted mencionó algo bien curioso. Jesús dijo, tengan fe en mí. Eso sí, tenemos fe en lo que Jesús trajo de su Padre, de los cielos, para los seres humanos, es para nuestro provecho. ¿Me entiendes? Exactamente, sí. Adoramos a un solo Dios. Bien. ¿Ok? Pero no niegan que hay más dioses. No, permíteme. Pero lo que estamos diciendo es su concepto de la palabra Dios y nuestra idea de lo que es Dios difiere, y por eso no podemos llegar a un acuerdo. Ajá, bien. Ese es el problema. Bien. ¿Ok? Y para usted, ¿quién sería pero Dios? déjame hacer esta pregunta. Sí. ¿Crees que deberíamos estudiar acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios? Estudiar acerca, sí, en la Biblia está, todos los evangelios se refieren a él, incluso todo el Antiguo Testamento apunta. Por eso, vamos a dejar que Jesús, el mismo Jesús, nos diga qué es lo que debemos hacer con relación a su Padre. Sí, ¿Lógico? ¿Tiene lógico eso? sí, Porque mira, la respuesta está en la Biblia. Lo que queremos es escuchar qué dice Jesús acerca de su Padre. El estudio
si seguimos en el libro del estudio, poco a poco nos vamos a dar cuenta de todos esos detalles. Ahora, es imposible mencionar todos los detalles en este momento, pero para contestar tu pregunta, Sí. ¿a cuántos dioses adoramos? Adoramos a uno solo. Exactamente, ¿Ok? sí. Que queda claro, que queda claro eso. Yo también, Uno yo solo. también. Yo Uno también. solo. Sí, yo también. Pero tenemos de alta estima el Hijo de Dios, enviado por nuestro provecho para nosotros. Bien. ¿Me explico? ¿Tiene lógica eso? Bien. Ok. Pero en el transcurso del estudio, como dije, nos vamos a analizar qué dijo Jesús que su Padre dijo que hiciéramos. ¿Qué dijo su Padre que debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer como su Padre? Hay muchas cosas que Jesús nos dijo. Por eso yo hago la pregunta. Sí. ¿Vale la pena estudiar acerca de Jesús? Porque nos va a revelar todo lo que es su Padre. Pero leemos el texto en la Biblia donde dice que Jesús oyó la voz de su Padre decir, este es mi Hijo el amado a quien he aprobado. Sí. So, tiene mucho sentido continuar con el estudio con ese concepto en mente. Sí, exactamente, sí. Yo también creo que el Padre es Yahvé, Jesucristo es su Hijo. Ujú. Eso es lo que creo yo. Al igual que Bueno, ustedes. y yo creo igual que tú, entonces. Bien, Yo pero, creo igual. claro, pero hay una diferencia. Yo creo que Jesús es Dios porque la Biblia me dice que Jesús es Dios. Entonces, en muchos versículos, Juan 1.1, Tito 2.13. Pero Sí. recuerda lo que te acabo de decir. Por eso nuestro concepto de lo que tú piensas que es Dios y lo que nosotros pensamos que es Dios distingue, porque como te dije, la Biblia dice que Satanás es un Dios. Exactamente. ¿Ok? Por eso le digo, ok, podemos decir que Jesús es Dios, pero también el diablo, el dinero, el sexo. Entonces, todo. Entonces, Pero Satanás entonces digo, es igual a Jesús. El concepto de qué es Dios deberíamos dejarlo como es. Bien, ¿Ves? yo quiero saber cuál es su concepto entonces de Dios. Acabo de explicarlo, ya te lo expliqué. Un ser que merece adoración. No. Esto que te estoy diciendo. Usted sigue volviendo a que si es Dios hay que adorarlo. No estoy diciendo eso. Ajá. Lo que estoy diciendo es, hay un solo Dios, el Altísimo. Tú y yo estamos de acuerdo que es Jehová, Yahweh. ¿Ok? Estamos de acuerdo que Él tiene un hijo y lo mandó a la tierra para Sí. nuestro beneficio. Sí. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Queremos en eso, en que vamos a continuar estudiando sobre esos dos conceptos de estos dos personajes más importantes de la Biblia. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta de las otras partes que ustedes están hablando. Sí. Tener en mente, tener una mente abierta de qué es el concepto de Dios. Sí, pero hasta ahora no me explicó usted el concepto de Dios. Eso es lo que pasa, no me lo explicó todavía. Quisiera que me lo explique. A ustedes, ¿no? Yo sé que diferimos, ¿verdad? Nos diferimos en el entendí punto qué de pasa. Sí. De parte de- cualquier cosa puede ser un Dios Ok. para la persona, Para la gente, para el para humano. la gente, Oh, exacto. Pero la Biblia no. Ujú. Claro. La Biblia no dice que toda cosa puede ser Dios, porque habla del Altísimo Claro. y habla del Hijo. Ajá. Pero también habla de, por ejemplo, como dije, Satanás, la Biblia le llama el Dios de ese sistema de cosas. Ujú. Bien. ¿Ok? So, por eso te estoy diciendo, no se confunde lo que mucha gente cree que puede ser un Dios. Claro. A eso me refiero. No, Sí, lo que estamos la hablando gente de habla como ídolo, ¿verdad? los testigos de Jehová, que es lo que creen, porque si ustedes creen en más de un Dios, entonces son politeístas. No se ofenda, pero serían politeístas. Yo no creo que haya más de un Dios. Yo creo que hay un solo Dios, el único Dios verdadero, como leímos. Ok. Porque hay que creer solamente en un Dios, ¿verdad? Un Dios verdadero, ¿verdad? Sí, O hay que creer en más de uno. Hay que adorar a un Dios. Adorar. Pero creer, digo. Creer es diferente. Porque Creer es si, diferente. por ejemplo, si nosotros, como dice Santiago, si vamos a la cultura griega, nosotros cómo sabemos que ellos son politeístas, porque adoran solamente a Zeus,
o porque adoran también eso, que no, ellos creen en los dos, y es por eso que son politeístas, ¿no? Porque creen en Hércules y creen en Zeus, ¿verdad? Es por eso que son politeístas. ¿Todavía creen en eso? Bueno, esa cultura murió. Bueno, por eso digo, ellos crearon a Zeus para explicar las cosas de la naturaleza. No, pero me refiero al sentido de que nosotros, ¿por qué sabemos que ellos son politeístas? Ellos crearon un dios para explicar esa cosa de la naturaleza. Claro. Por eso digo, ellos vieron un dios como algo... Lo crearon, digamos. Exacto, Claro. exacto. Ese es el punto. Ellos crearon un ser con poder, con fuerza, y a ellos lo llamaron Dios porque eso es lo que significa la palabra Dios, un ser que es divino, que tiene poder, que es superior al humano. Claro. Eso es lo que ellos crearon como Dios. Pusieron a Dios Zeus, el dios de los rayos, creo, a Dios, a su hijo Hércules, a Poseidón, pero eso en sí era Dios. Para ellos era eso, Dios, alguien que tenía poder. Y eso es lo que la Biblia se refiere cuando menciona a Dios, a Jesús como un Dios y a Satanás como un Dios. Son seres que tienen poder. Incluso, mire el texto, bueno, como por ejemplo, mire a 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Santiago 4. Sí. 2 Corintios 4:4. Sí. Déjalo. En los 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que cual es la imagen de Dios. Ok, léelo de nuevo y lo voy a parar. Sí, porque yo cuando lo leo no lo okay. En los cuales el Dios de este siglo... Para. Ajá. Okay. ¿Qué dice? En el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, ¿quién es? De este siglo, Si sigue leyendo. cuando dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento Es Satanás. Ok, ¿viste, Santiago, a lo que estoy refiriendo? Sí. Habla aquí de Dios, bueno, ustedes dicen siglo, la Biblia nuestra dice sistema, cosas. Pero el punto es que la Biblia hace referente a diferentes dioses. Bien. Y Pero, por eso, pues, lo que estoy tratando de pero hacer ver es dioses que falsos, dioses falsos. falsos, dioses también, sí, lógico. Satanás es Mi un dios punto es falso. que no queremos enrodearnos en una sola palabra. Bien, vamos a hablar de Dios verdadero. Como ya se entendió, los griegos crearon dioses. La gente puede crear un montón de dioses. Pero hay uno solo, que es el Altísimo. Y estamos de acuerdo, Santiago, estamos de acuerdo que es la misma, nosotros creemos en el mismo Dios. Por eso yo me digo, enfócate en lo que dice la Biblia en su totalidad y no te enfocas en una expresión que mucha gente se confunde. Por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando. Bien, Lo pero... que yo, Santiago, un segundito. Lo que Sí. yo veo aquí es me parece a mí que hay que diferenciar lo que cuando dicen Dios es verdad, que hay dioses falsos, ¿verdad? Sí. Y hay uno verdadero. Claro. Ese es el verdadero, ese es Shiva. Ese es el único Dios que existe, ¿verdad? Right. Y en ese debemos creer. Y si hay uno verdadero, el resto tiene que ser falso, obviamente. Right. Todos los dioses, no, el resto debe ser falso. Ya, exacto. Por eso Bien. te digo. O puede... ¿Verdad, Santiago? Sí, ¿A eso te exactamente. refieres, Santiago? A eso me refiero. Ok. Bien, No, yo este- estoy completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Bien. No hay duda de eso. Entonces, descartamos que Satanás es un Dios verdadero, descartamos. Exacto. Yo Bien. no creo que Satanás es un Dios Bien. verdadero. Descartamos que los jueces también eran dioses falsos. ¿Qué jueces? Cuando Yahvé llama a los jueces dioses en la antigüedad, los llama con sarcasmo, diciendo que ellos iban a perecer. Entonces descartamos que eran dioses verdaderos. Está en los dos, español e inglés. Oh. I'm like, wait a minute. Okay. Bilingüe, ya. Hey, this is pretty cool. I like this. No. Yo me ocurrí en español nomás, y después me quería ocurrir en inglés, y después vi
No sabía que era bilingüe y me compré. Yeah, this is Está bueno, ¿no? Está bueno esto. ¿No? Ok. Quiero que lees, por favor, Salmo 83, 18. Salmo 83, 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Ok. ¿Solamente eso? Sí. Ok. So, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo la Biblia de Jehová? Que es el único Dios sobre toda la tierra. Ya, el único que usted usa una expresión. ¿Qué dice? Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Tú solo, el Altísimo. No hay solo uno. Jehová. Jehová, solo uno. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Santiago? Estoy de acuerdo totalmente. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Pero Es- lo que quiero saber, volviendo al tema, ¿no? Porque estamos hablando de dioses verdaderos y dioses falsos. Satanás se lo llama Dios, pero es un Dios verdadero, es un Dios falso, perdón, a Satanás. Bien. Yo quiero saber, ok. yo quiero que Ok, leamos yo- Primera de Juan, quiero que leamos un solo verso en Primera de Juan 5, 18. Permítame. Y después, no, 5.20. Primera de Juan 5.20. Y ya con Primero de esto, Juan sí, con 5:20 dijiste. sí, y ya con esto me quiero sacar la duda. Ok. ¿Tenés ahí, Víctor? Primera de Juan 5:20. Sí. El que dice, pero sabemos que el Hijo es Él. Es. Ok. Antes, Solamente el antes versículo de, 20. sí, antes de leerle, yo le quiero aclarar, yo creo que Jehová es un Dios verdadero y creo que a Jesús se le llama Dios. Por lo tanto, si Jehová es un Dios verdadero, Jesús tiene que ser un Dios falso. Pero la Biblia me dice otra cosa, en Primera de Juan 5:20. Otra vez estás pegándote en lo que piensas que es la definición de Dios. Ten cuidado con eso. Bien, ¿podemos leer ahí Juan 5:20? Ok, yo lo leo. Aquí lo tengo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, acá me dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces yo quisiera saber cómo conciliamos ese texto con los demás dioses falsos que ya hablamos, ¿no? Jesús no puede ser Dios falso. Refiriéndose a Dios, ¿verdad? Ok, a lo mejor, Santiago, Sí, yo creo que estás mal entendiendo el texto. ajá, ¿Ok? Cuando dice este es el Dios verdadero, no está hablando de Jesús. El texto está hablando del Hijo de Dios primero y luego está hablando del Dios verdadero, que es Jehová. no, Según yo lo entiendo. Sí, sí, Puede sí. que esté equivocado, está pero bien. así lo entiendo yo. Sí, está bien, es la forma de entender. Yo quiero que lo leamos detenidamente. Lo que dice acá el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, estamos hablando del Hijo de Dios de Jesús, ha venido y nos ha dado entendimientos para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y acá estamos en claro que este es el verdadero Dios porque Él dijo que era Dios, y la vida eterna porque Él dijo yo soy la vida eterna. Entonces, lo estamos, Permíteme un segundo. sí, lo estamos leyendo de la Biblia King James, no sé cuál tenés. Permíteme un segundo, ¿ok? Sí, Yo tengo la King James aquí en Santiago. Ok, permíteme. Quiero ver algo. Ve. Quiero seguir con el mensaje de la como que
A Dios es para ser muy pesquero, un Dios bendito y eterno. Eso lleva Juan 17:3. A Dios sí. La Biblia que nosotros tenemos manda la referencia otra vez a Juan 17:3, donde habla acerca de conocer a Jesús y Jehová. Bien, Por eso lo estoy diciendo. entonces Jesús no es un Dios verdadero. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que está refiriendo, de la manera que usted lo está leyendo, no puede decir que no, pero Bien, otra vez, te estás centrando mucho en lo que es la palabra Dios. sí, porque es la palabra más importante, porque hay muchos dioses, como dice el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos un solo Dios, el único, el Dios verdadero. Entonces, Ok. si nosotros tenemos un Dios verdadero, todos los demás dioses, absolutamente todos, tienen que ser falsos, porque hay un solo verdadero. Ahí es donde estás cerrando la ventaja un poquito. Mira, debe ponerlo de esta forma, a ver si está de acuerdo con esto. Sí, Supongamos de que su manera de pensar es la correcta, y yo no tengo objeción en eso, porque yo creo en Jesús y creo en Jehová. ujú, Creo que los dos están para nuestro bien. sí, Lo que yo quiero entender, que entiendes, es que concentrándonos en los dos, el Altísimo y su Hijo, sí. es para nuestro provecho. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, exactamente, sí, sí. Ok. So, Concentrar- ¿para qué perder tiempo en que es Jesús Dios o no? Yo no estoy diciendo que no lo es. Yo sí creo que es. Pero de la manera que tú lo pones es blanco y negro. Bueno, si es solo hay uno solo, entonces el otro no es. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy Entonces, diciendo es que hay un Altísimo. bien, Y hay varios dioses, como hemos definido, muchos de ellos, la mayoría de ellos falsos, Claro, muchos de ellos creados, hechos por hombres, bien. ¿verdad? claro, claro. Y esos no queremos meternos en No esos, son falsos. pero porque son falsos. Claro. Pero la Biblia bien clara dice que hay que aprender acerca de el Dios Altísimo y su Hijo. Por eso lo estoy diciendo. Claro, claro. Ahí- Exactamente. ¿Me entienden lo que quiero Sí, sí, decir? sí. Yo no entiendo el sentido de lo que él dice, pero bueno, para mí, ¿verdad? Para mí, ¿cómo leo? La preocupación mía, por ejemplo, es lo que dijo, creo que fue el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, creo que, si lo quiere buscar ahí, Martín, que dice que es posible que nos engañen y no como otro, Oh, sí, como otro sí. Jesús. Ok, sí. Es- Falsos profetas, falsos cristos. Exactamente. No, sí, yo entiendo. Sí, Ok. lo que yo me refiero es que el apóstol Pablo nos advierte que van a venir falsos Jesuses. Sí. Y es por eso que tenemos que identificar quién es Ok. Jesús exactamente, porque Ok. si decimos como que no es importante o No. pues Sí es entonces le estamos diciendo al apóstol Pablo que no es importante, ¿entiendes? Bien. Ese es un pilar del cristianismo. Claro. Ok. Por eso es que tenemos que estar bien un poquito claros Ok. en eso. A ver si esto te ayuda entonces. A ver si esto te ayuda. Busca Mateo capítulo 7. Capítulo 7. Sí, Ok. ¿El versículo? Vamos a leer varios versículos. Ok. Comience con el 15 y párale en el 20, por favor. No, que lo leo yo. Sí, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Párale ahí. Note que la clave aquí es, la van a reconocer por sus frutos. Claro, claro. ¿A qué se refiere eso? Sigue leyendo y vas a dar cuenta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da un fruto es cortado, echado en el fuego, así que por su fruto los reconoceréis. Los conoceréis. Ok, para ahí. So, cuando aquí habla acerca de frutos, y nota que al principio dice, guárdese a los falsos profetas, los falsos, ok, pero entonces Jesús dice, y esto es Jesucristo hablando aquí, este es el famoso sermón del monte, y él dice, la van a reconocer por sus frutos. ¿A qué se refirió él? Y hace ahora una ilustración. Un fruto de espinos no puede dar fruto de servible. Okay, so, ¿a qué se estaba refiriendo? Los hechos de las personas. Claro. Okay, ahora. Sus acciones lo vas a ver. Sí, pero una cosita. Aquí lo que pasa es que el verso que yo le dije de 2 Corintios no me refería a los falsos profetas, me refería al que el apóstol Pablo advierte de otros Jesús. Sí, no, yo entiendo. No de falsos profetas. No, yo entiendo. Claro, Okay, pero el verdadero Jesús, por ese tema que estamos hablando, ¿verdad? No, está bien, Claro. pero esto aplica igual, porque sigue leyendo 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Mi 22 dijo? 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Entonces les declaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, so, ¿qué quiso decir Jesús aquí? Acabamos de leer que Jesús estaba diciendo que se van a reconocer los verdaderos siervos de Dios de los falsos. Ahora yo uso la palabra siervos de Dios porque podría aplicar falsos cristos, falsos profetas, gente que engaña a la gente. Esa es su preocupación. Claro. Y muy bendecido, muy dicho, muy bien dicho. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué sería la clave de los verdaderos siervos de Dios? Usted lo leo. Claro. Lo que es la voluntad del Padre. Los que hacen la voluntad del Padre. Ok, vamos a hablar aquí un ratito. Bien. Ok. ¿Qué es la voluntad? Por eso me enfoco en que estudiamos, vamos a dar cuenta qué es lo que Dios espera de nosotros. Claro. Apenas estamos rayando la superficie, por decirlo así. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que todo ser humano que haga? Claro. Y nota que yo no uso la palabra cristiano, yo estoy diciendo, todo ser humano rendirá cuentas con Dios. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Hacer su voluntad. Claro, ¿cuál es la voluntad? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús nos enseñó que era esa voluntad. Ajá. Y por eso lo que vuelvo a repetir, si seguimos estudiando, Jesús nos va a decir qué quiere que su Padre, que nosotros hagamos. Él nos va a revelar qué es lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Claro, exactamente. Sí, puedo aclarar algo, ¿no? Creo que es en Juan 6:40, dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que creer en el Hijo, esa es la voluntad de Jehová. Lógico, a eso me refiero. Exacto. Claro, esta es la voluntad de Dios. Ok, esa es la voluntad de Dios. De Jehová o de Yahvé. Pero Sí. a eso me refiero. Note, Santiago, lo que acabas de decir. Jehová mandó a Jesús para enseñarnos qué era la voluntad de Dios. ¿Ves? A eso vuelvo a repetir lo mismo. Hay un solo Dios Santísimo. Mandó un hijo para nuestro beneficio, para enseñarnos qué quiere Jehová que nosotros hagamos, Claro. qué es su voluntad. Y se van a reconocer los verdaderos de los falsos por lo que hacen, Ajá. no por lo que dicen, Por los frutos. por lo que hacen. Por los frutos. Ese es mi punto. Ajá. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Y no vamos a entrar en muchos detalles de eso porque el estudio nos va a ayudar con eso. Y eso es por eso queremos animarlos que siguen estudiando, siguen investigando, siguen indagando. Eso es excelente. Yo quisiera leerle antes una definición del diccionario, antes de continuar. La definición del diccionario del politeísmo dice que es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la existencia de múltiples dioses o deidades, organizadas quizá en una jerarquía, y una variante del politeísmo, que también es politeísmo, es el enoteísmo,
donde una deidad ocupa un lugar de preeminencia y veneración por encima de las demás. Un ejemplo de la religión politeísta es el hinduismo. Ejemplos históricos son las antiguas religiones egipcia, griega, celtas, romana. Entonces, yo en base a esta definición, si yo creo en Jesús y creo en Jehová o en Yahvé, como le digo yo, estoy creyendo en dos deidades y estoy siendo no creo. No creo. ¿Sabes por qué? Mira la definición. Si vuelves a ver la definición, nota los ejemplos que da. Los indios tienen miles de dioses. Sí. Los egipcios tenían muchos dioses. Sí. Los griegos tenían muchos dioses. Sí. Pero nosotros estamos hablando de Jesús y Jehová. Solo dos, si lo quieren decir de esa forma. Bueno, pero Y solo uno de ellos, nota, y solo uno de ellos es el Altísimo. bien, pero ya al tener más de uno se convierte en politeísmo. Si son dos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero si usted lo quiere aceptar así, está bien, no hay problema. Sí, lo que yo quiero es que Víctor, que está haciendo estudios con ustedes, lo que yo quiero es que él no se confunda Ujú. y que llegue a aceptar dos dioses que son distintos el uno del otro y caiga en el politeísmo. Eso es lo que yo quisiera que no pase, porque si bien él me llamó para conversar, yo estuve leyendo el libro de los testigos, acá el libro que enseña realmente la Biblia, y me dejaron el tema del arcángel Miguel en las páginas últimas, y ahí nomás al costadito del arcángel Miguel habla de Babilonia la Grande, y esos dos temitas son un poquito espinosos para tocarlos. ¿Por qué? Porque primeramente acá cuando habla del arcángel Miguel no me da ningún texto donde diga que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces yo, si no está el texto en la Biblia que diga Jesús es Miguel, yo no puedo creer que Jesús sea un ángel. Entonces si decimos que es Dios, entonces tenemos que ver qué clase de Dios, qué clase de Dios es. Sí. Okay. Sería la misma idea con la Trinidad. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica menciona que ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparecen en el Nuevo Testamento. Esta doctrina se fue desarrollando a lo largo de varios siglos y causó numerosas polémicas. Eso es lo que dice la Enciclopedia Británica, que viene siendo la misma idea que usted quiere ver un texto que diga que Jesús es Miguel. Y la enciclopedia católica de 1967 menciona que la fórmula de tres personas distintas y un solo Dios no se arraigó firmemente sino hasta finales del siglo IV, y desde luego no llegó a ser parte integral de la vida cristiana y de su profesión de fe antes de esa fecha. Bien. Eso es lo que menciona la enciclopedia católica. Bien. Y menciona y explica cuando la enciclopedia británica se menciona que se celebró que Constantino fue el que, con la Iglesia Católica, fue la que fundamentó esa doctrina. Fue para el año 325. Eso que fue siglos después de que el último apóstol murió. Bien. Entonces, viene siendo lo mismo. Sí, está bien. Igual son algunas citas que me estás mencionando, están fuera de contexto. Algunas citas, no sé de dónde lo estás leyendo vos, quizás es un material que te provee la Watchtower. No, pero Estos son enciclopedias católicas. Sí, Bien, la pero el la material británica. exacta, pero el material que de donde estás leyendo eso no es de la misma enciclopedia, sino de Sí, un lo material que te provee la Watchtower. Santiago,
No, sí lo es. Sí, Bien. es como si le diera el link. Bien, Es la yo misma, te podría dar, se muchos padres de la iglesia que creían en la pluralidad de personas en Dios, muchos padres de la iglesia desde el primer siglo, y eso está corroborado históricamente por documentos de la iglesia católica, que es la iglesia que viene desde el primer siglo, desde los apóstoles, y tiene la doctrina fundamentada en los padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, como muchos, Clemente de Alejandría, Justino Mártir y muchos padres apostólicos que creían en la pluralidad de personas en Dios, y esta doctrina se fue formulando hasta el siglo IV, como decís vos, que se le dio el nombre y el dogma oficial. Pero desde el principio los apóstoles y los apóstoles como Tomás y los apóstoles sucesores de ellos, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, creían que Jesús era Dios, que el Padre era Dios y que el Espíritu Santo era Dios, y hay muchas evidencias históricas de esto. Entonces, y también bíblicas, ¿no? Porque ellos no lo sacaban de la manga, sino de los manuscritos bíblicos. Por ejemplo, del versículo de uno de los manuscritos más antiguos, como es el de Juan 1:1 en griego. Entonces, fundamentaron mucho su doctrina con algunos manuscritos escritos por Juan y por textos del Antiguo Testamento también, que citaban que Dios mismo iba a venir a manifestarse entre nosotros, como en Isaías, que dice: se va a llamar Dios con nosotros, Padre eterno y Dios fuerte. Entonces, a eso me refiero. Quizás la cita que estás leyendo habría que leerla en su contexto para ver qué dice la enciclopedia. Santiago, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo aquí en algo. Mira, lo que nosotros estamos citando no es de nuestra organización. Son enciclopedias que usted puede buscar en cualquier biblioteca. Sí. Lo que usted me está citando es palabras. Yo lo estoy citando referencias. Ah, bueno, si quiere yo le doy las referencias. Permíteme terminar. Bien, sí. Está muy bien lo que usted piensa. Yo no discuto eso. Lo único que yo pido y lo que yo estoy diciendo es que si de verdad una persona quiere aprender del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que hay que continuar investigando lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? Sí, a mí me encantaría continuar investigando. Porque tarde o temprano todos los temas que estamos hablando, porque estamos brincando como locos aquí, y eso no es la manera de estudiar la Biblia. Esa no es la manera. No, claro. La manera de estudiar la Biblia es una manera ordenada, usando la Biblia. ¿Ok? Sí. Ordenada, usando la Biblia. Si usted tiene una opinión sobre lo que sea, está bien, yo lo respeto. Sí. ¿Verdad? Si usted quiere aprender más, lo único que tiene que hacer es sentarnos aquí y leer poco a poco como comenzamos, ¿no? Sí. Déjeme hacer esta pregunta. De lo que estudiamos en los primeros 9 párrafos de lo que estudiamos, Sí. ¿había algo ahí que usted no estaba de acuerdo? Sí, muchas cosas. Bueno, entonces, si ese es el caso, no le vamos a perder su tiempo. Claro, sí, ¿Ven? no. Acá mi amigo me invitó a conversar porque él tenía ciertas dudas con respecto a la personalidad de Jesús, quién era Jesús. Entonces, me dijo que ustedes habían acordado de hablar sobre Jesús, quién era Jesús. Entonces, cuando leemos el párrafo, el capítulo 4, y vemos que acá no me dice que era Miguel, y me tengo que ir a la página 100 y algo para saber que Jesús es Miguel, me parece un poquito acá medio fuera de contexto, que no me lo digan acá en el capítulo 4 y que me lo digan ya
en el último párrafo donde habla también al final de quién es Babilonia la Grande, que ese también es un tema bastante difícil y distinto de interpretar. Es fácil para el que lo entiende. Se pone hasta el final porque hay bastante información que se tiene que aprender antes de... Recuerde, Santiago, la idea de cómo estamos estudiando es un proceso para entender cosas sencillas, pero es un para proceso cualquier persona entenderla y luego llegar a las cosas más profundas, por eso bien, se pone al final. exactamente, pero es un proceso que me lo da. Es como cualquier maestro. El maestro no te va a poner lo más difícil al principio del curso, lo pone al final. Sí. Porque gradualmente usted va a ir conociendo e entendiendo el curso. Es lógico eso. Sí. Este libro fue hecho para Pero personas acá que no saben en absoluto nada de la acá Biblia. mi maestro aquí Antes de, sí, disculpa, mi maestro aquí es la Watchtower. Eso es la diferencia. No lo entendimos bien. Sí. No lo entendimos bien. Que en este libro mi maestro es la Watchtower. Entonces, lo que yo quisiera es que analicemos quién es Jesús de acuerdo a lo que dice la Biblia y no de acuerdo a una interpretación de la Biblia que me da la Watchtower. No sé si me entienden, porque este libro es una interpretación de la Biblia que la Watchtower hace y me lo da a mí para que yo estudie la Biblia. Entonces, yo quisiera que si podemos estudiar a la luz de la Escritura, sin un material que me lleve a una creencia que quizás no esté en la Biblia o que esté equivocada, ¿no? Porque yo como sé que el libro que me provee la Sociedad Watchtower es un libro que tiene la interpretación correcta, ¿cómo lo sé yo? Déjeme explicar algo, Santiago. Mira, el libro está diseñado para ayudar a cualquier persona que no sabe nada de la Biblia. Por eso no es con muchos detalles en muchas cosas. ¿Ok? Now, si quieres más detalles, tendremos que apartar tiempo exclusivamente para ese detalle. Pero este libro está diseñado para ayudar a cualquiera que quiere conocer quién es Dios, quién es Jesús, qué es el propósito de Dios, qué promete la Biblia para nuestro futuro. Esas cosas sencillas, no nada complicado. Bien, por eso mismo, si es sencillo, deberíamos, si es sencillo, en el capítulo 4 ya me tendría que decir que Jesús es Miguel para ustedes, pero acá no, me lo dice en la página 218, recién me lo dice, como que este libro me va preparando de una manera para aceptar, acá en la página 218, quizás ya con casi todo el libro leído, en las últimas páginas, ya indudablemente tendría que aceptar que Jesús es Miguel después de todo el estudio. Y esto que Jesús es Miguel es algo que no es verdad, esto no enseña la Biblia, que Jesús sea Miguel. Entonces, pero igual lo podemos hablar la próxima clase, ¿no? sí, no hay porque problema. de por sí, como estamos en el tema de Jesús, y como le decía, mi preocupación al menos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, pueden ver otros Jesús, y esa es la preocupación por uno como creyente, que uno tiene que creer la Biblia, ¿verdad? Tiene que obedecer eso, y si el apóstol me dice que se estén bien, que puede haber otros Jesuses, porque es importante, si no se puede desviar uno. Es por eso que uno se tiene que estar seguro, por eso es importante hablarlo. Sí, Víctor, déjame decir solo esto, para a ver si eso te hace sentir un poco mejor. ¿De qué Jesús hemos hablado? Bueno, de Jesús, pero lo que pasa es que como aquí estamos hablando de Jesús que es Dios, de Jesús que no es Dios, de Jesús que es el arcángel Miguel, y etcétera, justamente es el tema que leo. No sé si me entienden. Sí, yo entendí. Voy a volver a lo que dijo el apóstol Pablo, varios Jesuses. Por eso es que si no estamos de acuerdo aquí, pues obviamente es porque hay diferentes Jesuses, ¿verdad? No es que haya varios, hay uno, pero ese es el que nos advierte el apóstol Pablo. Y es por eso yo creo que es saludable y bíblico
sentarnos y hablar alrededor de la Biblia, qué es lo que enseña la Biblia, quién es realmente Jesús. Ok. Y solamente eso, ¿no? Yeah. ¿Para qué extender tanto el tema si es lo que estamos hablando? Sí, yo entiendo. Es todo el chiste. Ok, bueno, Claro. como te digo, para nosotros es bien sencillo. Hay un solo Dios, Claro. el Altísimo, que a quien adoramos. Claro, claro. Jesús, el Hijo de Dios, vino con un propósito de su Padre, fue enviado para ayudarnos a entender qué era la voluntad de Dios. Claro. La clave está en Jesucristo. Okay? So, cuando usted estudia acerca de Jesucristo, ese va a ayudar a uno a entender quién es el verdadero Jesús que usted está hablando, Claro. okay? A la luz de las Escrituras. Claro. Y por eso Lo que yo no quiero es que se enfocan en algo que, si no entienden totalmente por una sola cosa, que dejan de estudiar por completo, porque eso no tiene sentido. No, yo no voy a dejar de estudiar para nada. No, me refiero. No quiero que, y creo que ese es el punto de Santiago. Él no quiere que usted se confunde tampoco. Yo entiendo lo que está diciendo. Claro. Pero a nuestro punto aquí es, enfóquese en lo que dice la Biblia a la luz de este libro para ayudarnos a entender. Ahora, yo entiendo que Santiago dice, pero acá, ¿por qué hay que esperar hasta acá? Pues que no se puede estudiar todo a la misma vez en una sesión, es imposible. Ajá. No, Es imposible en un curso de la Biblia Claro, claro. entender todas las cosas de un tema cuando hay muchos temas que hay que analizar. Por eso el libro está diseñado como está diseñado. Claro. Tiene una lógica. Ajá. Es un curso bíblico Claro. para entender desde el sencillo al complicado, y ni tampoco complicado, porque hay otros libros que tenemos que son mucho más complicados, pero ¿para qué? Claro. Y queremos que la persona entienda que esta es la palabra de Dios. Aprende de la palabra de Dios. Tiene que aprender a gatear antes que empiece Yeah, a hablar. Claro. Por eso ese es el punto del libro. Exactamente, sí. Y como dice este libro es para ayudarnos a entender los temas, pero siempre usando la Biblia. Sí. No hablamos nada de la Watchtower. Y además la Watchtower se hizo para poder publicar estos libros, porque necesita una identidad para poder publicar. Pero siempre usamos la Biblia. Y Claro. siempre usamos la versión que usted con la que se sienta más cómodo. Claro. Porque son las mismas, pero siempre usamos la Biblia. Claro. Bien. Y es lo que estamos haciendo, aprendiendo de la Biblia, usando una guía para que se simplifique más Bien. los temas. No Bueno, podemos sí, yo no tengo problema de poder ayudar a Víctor para que pueda entender un poquito mejor sobre Jesús. Pero bueno, si pudiéramos, cuando ustedes tengan tiempo la próxima vez, que me expliquen la página 218. Yo quisiera que me la expliquen porque me dice acá que es Miguel y bueno, en 1800 años más o menos, un poquito más, nunca se creyó que fuera Miguel. Entonces creo que solo los testigos de Jehová y algunos ramas adventistas creen que Jesús es Miguel, pero absolutamente ninguna rama de la cristiandad. Ese es otro, como te dije, Víctor, ese es otro tema totalmente fuera de lo que estamos aquí preparados para analizar. Si quieres en otra ocasión podemos platicar específicamente de ese tema. Pero no es justo ni amoroso de quitar el tiempo de Víctor de su estudio para algo que no estamos considerando en este momento. Ahora, yo entiendo la relación entre lo que usted está diciendo, Jesús y Miguel, yo entiendo, pero como te dije, tiene una lógica el sistema de estudiar. No se puede brincar y para confundirnos más, no tiene sentido. Pero que seguimos haciendo todo Ya. y nos brincamos del tema y no ¿Sabe se por puede qué? todo. Porque es el mismo tema en realidad. Sí, yo también no sé cómo yo veo el tema, porque estamos en el capítulo 4, que es Es el- Jesucristo, ¿verdad? es Ese el el mismo que estamos tema. hablando. O sea, Estamos hablando de Jesús, cómo llegó a ser Cristo. no, Exacto. ya. Y no le hemos tocado qué tipo de persona era y por qué vino a la tierra. No hemos tocado eso, porque no nos permitió el tiempo, porque
Claro. Porque como indagamos en la otra parte, por respeto a Santiago, iríamos a entender lo que él estaba diciendo. Claro. Pero, Porque la Trinidad en sí es un tema completamente, es lo mismo de Jesús, pero es un tema también que tiene bastante información. yeah. Claro. Podemos enseñarle, mostrarle textos donde siempre se separa a Jesús y a Dios. Ok, vamos a leer dos de ellos. Siempre se ven hablando entre sí o Jesús le está hablando a Dios, entonces siempre se está separando. Jesús tiene nombre, Dios tiene nombre, pero el Espíritu Santo ni se le menciona como una persona. Entonces podemos tomar un El tema, Espíritu Santo sí se le menciona. Pero no es persona. pero nunca se menciona como persona, ni se le La Biblia no da- lo menciona como persona. Pero por eso ese es el punto. Es Lo un- menciona podemos con considerar- características personales. Pero, perdón, Santiago. Sí. Nosotros vamos a terminar aquí, porque la idea aquí es que vamos a continuar la conversación más adelante. Sí, sí. Ahorita lo que yo digo, como decía aquí el hermano, que en una clase no se va a hacer todo, obviamente. No se Pues, pero pues bueno, ya que estamos en el tema de Jesús, podemos ir con el tema de Jesús para la próxima clase, ¿verdad? No, Bueno, hay que continuar con el libro, ya. El mismo capítulo. Claro. Lo que yo sugiero es termine el capítulo. Esto es lo que yo sugiero. Sí, porque el Termine, capítulo habla de Jesús. ya, todo ese capítulo habla de Jesús. Termine el capítulo De Jesús. de Jesús. Y luego, si quieren continuar con el tema de Jesús como menciona Santiago, al hablarle como, ok, ¿cómo es que Jesús es Miguel? Le podemos explicar eso aparte, punto aparte de eso. Pero termina el capítulo para ver qué es lo que la Biblia dice, quién es Jesús. Claro, podemos hacer eso, pero no. Con tal que nos metemos en un tema que es Jesús y seguimos con Jesús. No hay Claro, problema, no hay problema. Terminar Estamos el capítulo. Sí, no hay problema. Terminamos el capítulo y luego hablamos sobre el tema de quién era Jesús antes de venir a la tierra y quién era en la tierra también. Ya, y hay mucha información, créeme lo que hay mucha información sobre Jesús antes que vino a la tierra. No, y eso sería bueno chequearlo. Oh, ya, Claro, hay buenos puntos sobre eso. Claro, claro. Sí. Bueno, sí, Bueno. claro, entonces. Yo sé que los hermanos aquí se tienen que ir, están mirando la hora hace rato. Sí. Por usted, No, porque aquí tienen que trabajar tempranito. Sí. ¿Qué hora es allá? Bueno, ¿Y a qué Santiago? horas- y a qué horas acá allá? son las 10:50. Allá son como 2 horas. 2 horas de clase. Sí. No, Bueno, yo les agradezco igual por haber conversado y Igualmente. quedamos ya quizás para la próxima clase, entonces para continuar el libro. Ya. Y bueno, después vemos el tema de Jesús, ¿no? Del arcángel Miguel y eso. Sí, sí. Ya, perfecto. Buen tema esto. Buen tema. Porque te digo, es buen tema. Es bueno saber por qué se le llama arcángel. Claro. Por qué es que su nombre es Miguel. Ujú. Y le vamos a mostrarles cómo la Biblia lo identifica a Jesús en ese aspecto. Eso es lo que queremos. Ya. Eso es lo que queremos. Está bien. Por eso, el libro no está diseñado para explicar eso. Siempre da como dice, un overview, Ajá. un repaso general de las cosas. Claro, claro. Pero tiene un orden lógica para poder hacerlo. Ajá. So, estás brincando 5 capítulos Sí. para entender solo un puntito. Claro, ok, no, está bien, está bien. Bueno, entonces así que vamos a no hacerle perder más tiempo. Sí. Y más bien gracias por la clase. Gracias, más bien Santiago, por estar aquí. Bueno, Y, bueno, de para la nada. próxima clase entonces quedamos. Sí, no hay problema. Bueno, ¿Qué es Santiago? un ¿Su gusto. apellido qué es, Santiago? Rojas. Rojas, ok. Sí. Bueno, un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente. Así que bueno, quedamos para la próxima. Ya después me avisará Víctor si es que tengo tiempo. Nos volvemos a ver. Ok, Bueno, está bien. yo me desconecto ya, Víctor, así que Ok, tranquilo, Andrés, sé que estar por allá. gracias por invitarme. No, no, Bueno. tranquilo. Ahí estamos hablando, que después. Dale, Adiós, chao. Dios le bendiga. Gracias. Nos vemos, Víctor.